Vámonos a cambiar de tema, ¿verdad, Pepe? Así es. Ok. Vamos a platicar sobre la más reciente publicación, San Fernando, la última parada, de Marcela Turati. Ella es periodista y bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, qué viene en esta publicación y pues bueno, algo que está atacando no solamente a el estado de Tamaulipas, sino a todo el país. Marcela, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por recibirnos y por platicar. Cuéntanos un poquito, San Fernando, la última parada. ¿Habla solamente de lo que está sucediendo en Tamaulipas, en San Fernando? ¿De qué habla? Pues es un libro que empecé a partir de que se descubrió, bueno, la masacre de los 72 migrantes en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, a hora y media de Texas, y después las fosas de San Fernando en 2011, en abril de 2011, pues de estas masacres que hubo y que son poco conocidas de viajeros que iban a Estados Unidos y que fueron interceptados, todos los hombres jóvenes eran interceptados en San Fernando y bajados de los autobuses en los que viajaban, y después se supo que eran asesinados muchos centroamericanos que iban a Estados Unidos, gente de Michoacán, de Guanajuato, de Querétaro, de Toluca, de diferentes partes de México, de San Luis, de Zacatecas, pues que se fueron encontrados en estas fosas. Y bueno, a partir de ahí me puse a investigar esto de, pues, quiénes eran estas personas que fueron asesinadas, qué les pasó, qué pasaba en San Fernando también y cómo fue posible que esto ocurriera. Y bueno, creo que es un libro actual porque seguimos con estas desapariciones en carreteras, en caminos, y intento de, pues, traer claves, un relato coral con todas las personas que podían tener información de qué ocurrió y por qué no se previno, por qué no pasó, qué hizo la autoridad y qué no hizo, más bien, y por qué los cuerpos luego fueron desaparecidos otra vez, porque las autoridades no querían que se encontraran. Marcela, muy interesante. Estaba, de hecho, leyendo tu libro y como periodista creo que queda muy claro todas estas pues interrogantes de por qué sucedieron todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué se permitieron todas estas cosas? Tú como periodista, yo sé que en este caso estás hablando de San Fernando, ¿no? De Tamaulipas en particular. ¿Cómo has visto cómo ha crecido, vamos, o cómo ha salido información incluso de otros estados, ¿cierto? Que también se mantenían clandestinos y de pronto han sido descubiertos recientemente? Claro, o sea, eso es lo que intento. O sea, yo digo que al libro le podemos quitar el título San Fernando, podemos poner de cualquier otro lugar de Michoacán, de Chihuahua, o sea, zonas contra de Zacatecas, de Guerrero, de tantos lugares, ¿no? Donde ocurren estas desapariciones. Y lo que intento es mostrar, no quedarme en el caso de San Fernando, sino mostrar cómo opera la desaparición, o sea, cómo hay unas desapariciones que sí son cometidas por el crimen organizado, pero cuando se encuentran las fosas, cómo las fiscalías proceden a desaparecer los cuerpos para que no haya evidencia, o no hacen cosas humanitarias, o sea, no hacen lo mínimo que deberían de hacer, como pues llamarle a una familia cuando el cadáver de su hijo tenía en el bolsillo del pantalón su identificación con su dirección, o en las maletas venían a dónde iban, los teléfonos de quienes los esperaban. O sea, esto es como esta negligencia criminal que explica esta crisis forense. Tenemos más de 55,000 cadáveres sin identificar en México, en panteones o en morgues, y tenemos más de 112,000 personas desaparecidas, y entonces al menos la mitad de las personas desaparecidas pues están esperando en una morgue a ser identificados. Entonces, hablo de eso, hablo de los territorios tomados, o sea, cómo llegan, en este caso eran los Zetas, ayudados por policías municipales, y también pues el ejército, la marina, todo el mundo se desentendió de San Fernando. Entonces, ¿cómo llegan, cómo ocupan estos territorios y cómo cuidan las rutas y quién pasa por ahí? Porque pues las rutas les dejan ganancias, ¿no?
Entonces esto se puede traspolar porque todo el tiempo pues estamos viendo que desaparecen choferes de autobuses, taxistas, en diferentes partes del país. Y también la otra pregunta es ¿por qué las autoridades no advierten cuando no se puede pasar por algún territorio? ¿Por qué dejan que la gente llegue si tienen información de que está muy peligroso, ¿no? Oye, Marcela, no sé cómo decírtelo. ¿Ves el país igual o peor que lo que descubriste en San Fernando? ¿Estamos empeorando? ¿Seguimos igual? ¿Se sigue ocultando mucha información? Pues es que yo siento que siguen operando las mismas prácticas dentro de las fiscalías, ¿no? Los fiscales son personas o sea, que están ahí muchas veces por cargos políticos, porque deben favores y se les pide que oculten los cuerpos o que oculten la violencia. Y las morgues, servicios periciales trabajan justamente no como científicos, sino trabajan pues para ocultar, para esconder. Entonces, aquí en el libro justamente muestro cuando el equipo argentino de antropología forense firma un convenio forense con la PGR y empujado también por familiares de víctimas de Centroamérica y de México, y cuando se asoman a exhumar pues esas fosas, las de San Fernando, a ver pues todos los cuerpos no identificados, a ver si podían encontrar quiénes eran, de quiénes eran, y las de los 72 migrantes, o la de Cadereyta, que también fue una masacre de migrantes en Nuevo León, pues se dan cuenta de toda esta corrupción que hay en los servicios médicos forenses, de cómo las procuradurías intentan, las fiscalías intentan ocultar la violencia y con eso ocultan cuerpos, y cómo hacen sufrir y pues de alguna manera torturan durante años ocultando información y ocultando pues hallazgos a las familias buscadoras, ¿no? A las que buscan a sus familiares. Entonces el libro, yo lo que digo es, no es del horror, o sea, sí hay una parte muy dura donde cuento los hechos, es un relato coral, hablan todos en la comunidad, habla mucha gente, diplomáticos, funcionarios, el sacerdote, una persona de la funeraria, el panteonero, el médico, sobrevivientes de los Zetas, pongo qué dijeron los Zetas, o sea, los expedientes. Trato de que se entienda como un poco el sistema, los forenses, pero hay otra parte donde ya interviene el equipo argentino de antropología forense y esta parte que intenta pues mostrar que hay esperanza, que México no tiene que ser siempre esta fosa común, que podemos, o sea, que se puede intervenir el sistema, ¿no? Y que se puede, no sé, haciendo cambios y realmente previniendo, cuidando a la gente, pero además investigando estos crímenes y devolviéndole la identidad a las personas desaparecidas. Creo que pues podríamos aspirar a un futuro distinto, ¿no? Porque ahorita se sigue repitiendo. Sí. Parecería que estamos en 2011, cuando vimos lo de Lagos de Moreno, los jóvenes, como los eran pues, obligados, que parece que uno fue obligado a golpear a otros y quizás a matarlos. Pues la primera vez que lo supimos fue en San Fernando. Y bueno, esto es parte de esta crueldad y de estos mecanismos que se repiten y se repiten, pero que no deberían de repetirse. Marcela, acabas de decir algo súper interesante y como tú dices, mecanismos que se repiten una y otra vez en varios estados. En tu investigación periodística, me quisiera preguntarte esto. En Baja California hemos tenido varios casos también de desaparecidos todos los días, ¿no? Está el caso muy mediático de la desaparición de la señora Marta. ¿Qué mecanismos ves tú que están sucediendo aquí en Baja California y que deberíamos saber los ciudadanos? Es que los mecanismos, podría decir que es en todo el país. Los ministerios públicos no están a la altura muchas veces, o sea, no lo hacen, no siempre toman las fichas forenses rápido o dejan pasar tiempo, están sobresaturados también, no es como culpa tanto de ellos, pero muchas veces empiezan las extorsiones, o sea, hay muchos extorsionadores que van de inmediato
a pedir dinero, que para disque rescatar a la persona. Y hay un gran problema porque entre fiscalías no se cruzan información. Entonces tú tienes un cadáver en un lado y tú tienes una persona desaparecida en otra. No se cruza información, todavía no tenemos bancos genéticos para saber si este cuerpo es de esta familia. O sea, llevamos un retraso desde que empezó la famosa guerra contra las drogas, ¿no? La mal llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, pues seguimos sin avanzar en este tema. Nosotros, yo trabajo, bueno, en Quinto Elemento Lab, es una organización que fundé con otros colegas, y A dónde van los desaparecidos, es nuestro sitio web también de desaparición. Hicimos un bot, un chatbot, por si alguien desaparece en alguna parte del país, te va dando las instrucciones un poco de a quién recurrir, según si es mujer, si es hombre, su edad, dónde, en qué municipio y todo. Pero es increíble que las autoridades no hayan hecho esto. O sea, que una persona que quiere denunciar una desaparición tarda muchos días en entender el sistema, en entender dónde se pone la denuncia, cómo obligar a los ministerios públicos a salir a buscar. O sea, todo eso no se aprende, pero pues estamos todavía muy, no sé, como al principio. Yo siento que es como si no hubiéramos aprendido y no hay voluntad política pues de mejorar. Ahora tenemos en este sexenio, los números nos dan a un desaparecido por hora, una persona desaparecida por hora este sexenio. Entonces, en este momento seguramente está desapareciendo alguien en México, ¿no? Y es terrible, y vemos que esto no cede y que no parecería que no hay un plan, una estrategia de prevención, ¿no? Marcela, ¿el libro ya está disponible? ¿Ya lo tienen en las librerías? Bueno, pues aquí este es el libro, no sé si se logra ver, pero bueno, ustedes en Ciudad de México sí, en las plataformas digitales también, y me han dicho en varios estados, en Guanajuato, no sé, en Morelos, en diferentes estados que lo encuentran ya. Ahorita no sé si haya llegado hasta allá, espero que pronto llegue, o no sé, que me diga la gente que nos está escuchando, y si no, para decirle a la editorial o a las librerías que lo pueden pedir, y que con gusto también, si quieren presentación, pues puedo ir a presentarlo y a hablar, porque lo que pasa y lo que cuento en el libro es muy actual, no es algo del pasado, es algo de ahorita, ¿no? Marcela, tus redes sociales, ¿dónde te podemos leer? Es Marcela Turati, @Marcela Turati, en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí. En todas. Pues te agradecemos mucho esta charla, Marcela. Si vienes a hacer una presentación por acá, por supuesto, tienes un espacio aquí en el programa con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio y muy buen día. Muy buen día. Un abrazo. Gracias, Marcela. Híjole, pues qué bueno que existe este espacio, ¿no? Imagínate los bots y, bueno, mil cosas. En fin.